Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a tratar el tema de los vegetales otra vez y cómo se alimentan. A ver si se acuerdan un poco cómo funcionaba el tema de la alimentación de los animales, de los vegetales, perdón. Vamos a hacer como un repaso y vamos a ver cosas nuevas. Pero antes de ese repaso vamos a ver por qué son importantes los vegetales. Acá les muestro una foto del planeta Tierra, como si estuviéramos en el espacio. Y como ven, el planeta Tierra está compuesto por agua, mayoritariamente por océanos, por continentes, los que vemos con forma de... Acá se puede ver América del Sur, América Central y América del Norte, que son los territorios en donde vivimos generalmente. Y se ve además la atmósfera, que se ve en parte porque se ven las nubes, pero sabemos que existe, y esa atmósfera está formada por aire. Eh, Ese aire, ese ozono que compone la atmósfera, está ahí gracias a la existencia de la vida de los seres vivos, y sobre todo a las plantas, a los vegetales y a las algas, que fueron los encargados de generar eh, el, el- el oxígeno, como para para que la capa de ozono fuera lo suficientemente importante, consistente, para que se desarrollara el resto de la vida. Bien, sin plantas sería bastante difícil que el mundo se viera así como se ve hoy en día. En primera instancia, todo lo que hay verde no existiría. El aire sería bastante más denso y difícil de respirar para nosotros, que respiramos oxígeno. Y la capa de ozono tal vez no existiría. Así que la Tierra funciona, como la conocemos, gracias, sobre todo gracias a las plantas. Y algunas algas que funcionan de la misma forma que las plantas. Las plantas son además indispensables para la respiración de los seres humanos y de muchos animales. El ser humano consume oxígeno al respirar. Respiramos aire, un conjunto de gases que hay en el aire. Nos quedamos con el oxígeno, es lo que usamos nosotros para que nuestras células generen sus procesos de metabolismo. Usamos el oxígeno y liberamos el dióxido de carbono. Las plantas hacen, cuando hay luz, el proceso inverso. Toman ese dióxido de carbono de los seres humanos y de los animales y con su proceso propio de respiración usan en su metabolismo ese dióxido de carbono y liberan oxígeno. Entonces, ese oxígeno que las plantas liberan es el oxígeno que nosotros podemos consumir. Entonces, por eso son importantes las plantas, los vegetales, porque por la respiración, además de la alimentación. No se puede decir que la cadena alimenticia empieza en las plantas, porque la cadena alimenticia es como una especie de círculo. Todo lo que las plantas necesitan salen son elementos que salen de otros seres vivos. Pero las plantas pueden, sin la necesidad de otros seres vivos, pueden producir su propio alimento. Entonces se dice que son como la base de toda la cadena alimenticia. Por ejemplo, acá hay una planta bien arriba, a la izquierda y en círculo hay un caracol,
todos saben, y si no saben lo están aprendiendo ahora, que el caracol se come a las plantas. Después, hacia abajo, hay un pájaro, una flecha del caracol hacia el pájaro. Todos saben que el pájaro se come a los caracoles. Entonces ese caracol se comió la planta, se comió la energía de la planta. El pájaro se comió al caracol. Luego un zorro se come al pájaro y evidentemente ese zorro en algún momento puede ser comido por otro animal o puede morir. Cuando muere, hay algunos seres vivos como hongos y algunos microorganismos, y algunas bacterias también, que transforman todo su cuerpo en materia inorgánica, en minerales, que luego el resto de las plantas van a volver a utilizar para poder alimentarse. Entonces, hay dos motivos por los cuales las plantas son tan importantes. Son básicas para la respiración de los seres vivos, de los animales, porque consumen dióxido de carbono y liberan oxígeno, y son fundamentales para la alimentación de todos los seres vivos, porque los herbívoros se comen a las plantas, los carnívoros se comen a los herbívoros. Muy bien. ¿Cómo esas plantas se alimentan? Bien, ya habíamos dicho que la luz del sol es esencial, el dióxido de carbono es también esencial, el agua, y ahora vamos a hablar de otro elemento nuevo que en la clase anterior no se vio, que es la clorofila. La clorofila que se produce en la hoja. Repetimos: luz del sol, dióxido de carbono, agua y clorofila. ¿Cómo se produce la clorofila? En las hojas de la planta llega el agua, que sube, como ven en el dibujo, sube a través de las raíces el agua, a través del tallo y llega a la hoja, y también suben por las raíces las sales minerales. El agua y las sales minerales en la hoja se transforman en clorofila. Esa clorofila es producida por los cloroplastos. Además, el agua se suma a los minerales y al dióxido de carbono para producir lo que dice acá en la foto, en la imagen, la savia bruta. Savia bruta, porque todavía no se puede consumir, la planta no la puede consumir, ni nosotros la podemos consumir. Pero cuando aquella mezcla de sales minerales y agua pasó por los cloroplastos y se transformó en clorofila, en la hoja se junta esa clorofila con más agua, más sales minerales y dióxido de carbono, y además hay energía solar. Todo eso se conjuga, se junta, y como en una especie de máquina o laboratorio que hay en la hoja, se genera la savia elaborada. La savia elaborada es lo que la planta va a usar para poder crecer y vivir y mantenerse viva. Pero genera muchísima savia elaborada y la tiene que guardar. ¿Cómo la guarda? La guarda en sus frutos o en sus raíces. Por ejemplo, una zanahoria es una raíz que crece porque la planta guardó ahí el excedente o el alimento que no utilizó. Una manzana no es una raíz, pero es el fruto. La planta guarda en ese fruto los excedentes de alimentos que no utilizó para crecer o para vivir. ¿Qué alimentos son los que producen los vegetales? Son lípidos, glúcidos y proteínas. Los lípidos son grasas, son aceites, son todas esas cosas que son similares a los aceites.
Por ejemplo, el aceite de girasol sale de comprimir o apretar la semilla del girasol. Ponen muchas semillas en una prensa y lo que logran es que salga el aceite. Y ahí es el aceite de girasol que utilizamos, lo mismo con el aceite de soja o el aceite de oliva. Los glúcidos son azúcares. El azúcar que ustedes usan para consumir, que es dulce o cualquier caramelo, en algún momento estuvo en una planta. A través de un proceso, el hombre logró poder sacarle el azúcar a las plantas. Generalmente es la caña de azúcar, que tiene muchísimo azúcar, y saca de ese glúcido que produjo la planta, saca el azúcar. Por eso ustedes cuando comen una fruta, generalmente es dulce. Las manzanas son dulces, las uvas son dulces, tienen ese gusto dulce, porque la planta tiene la capacidad de producir glúcidos, que le sirven para crecer, para vivir, y cuando produce mucho los guarda en sus raíces o en sus frutos. Y también proteínas, que son básicas para todos nosotros. Este proceso de unir la savia bruta con el agua, con el dióxido de carbono y con los minerales, se llama fotosíntesis. Foto viene de luz y síntesis de sintetizar, de elaborar. En todo esto es esencial la luz del sol, la energía solar. Muy bien, gracias.